Hablemos de la leyenda de Aquaman. Aquaman es un personaje que tristemente ha sido muy maltratado tanto por DC como por lectores de cómics y ni se diga por el público general. Es un personaje que durante mucho tiempo se tuvo la estigma de que era un personaje aburrido, tonto, tanto así que nunca fue un personaje que vendiera precisamente demasiado. Su serie más larga hasta el momento en el que se lanzó esta miniserie habían durado 50 números, pero había sido cancelada por bajas ventas. Había tenido unas miniseries ahí, más o menos continuando con la historia, pero nada más nunca terminó de seguir a flote. Entonces sí que a veces saltaba de nuevo a Adventures Comics, después tuvo sus intentos de relanzar, uno de estos fue este, pero nada más no. Y debido a eso, de hecho, también es uno de los personajes que junto a Wonder Woman tiene las historias, y ni siquiera Hawkman, más truculentas respecto a su origen. En el 87, DC Comics decidió relanzar muchos de los personajes, entre ellos Superman, Wonder Woman, Batman. Aquaman tuvo un relanzamiento por allá del 87, 88, y no le fue muy bien, que fue Aquaman Volumen 2. Fueron 5 números que de hecho no era realmente un relanzamiento, pues como la mayoría de series de New Earth, solamente era continuación de muchas historias o de historias previas del universo anterior. Los pocos personajes que realmente tuvieron un relanzamiento como tal fueron Superman, Batman y Wonder Woman. Así que luego los que me están diciendo de que cómo va a ser un relanzamiento de los James Gunn si nada más va a cambiar algunas partes, ya lo hicieron en el 87. En el 89 se decidió hacer otro relanzamiento, pero aquí de entrada se cambió el origen de Aquaman. ¿Qué pasó con esos nuevos cambios? Bueno, de entrada Aquaman estuvo un buen rato en prisión. Segundo, el traje que utiliza es un emblema para hablar de esa opresión que tuvo y ese encarcelamiento injustificado. Su padre no era su padre biológico y prácticamente Aquaman en este relanzamiento era Tarzán, un animal humanoide, por decirlo así, bajo el agua que no podía ni hablar y que tuvo que venir su padre adoptivo para enseñarle todo ese tipo de facetas. Lo curioso de esta historia es que funciona tanto como un cierre del Aquaman pre-crisis como un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque se resumen todas las tramas referentes a la muerte de su hijo y cómo esto terminó dañando a Mera y cómo Aquaman prácticamente la abandonó. Y aquí se maneja la culpa. No se maneja a tan profundidad como se podría hacer, pero se maneja. Y al mismo tiempo que Aquaman tiene que lidiar con la invasión al Atlantis de un enemigo secreto. En cuanto a la historia, eso está muy, pero muy bien. Es divertida, es interesante. La gente que pensaba que quizás Aquaman se hizo interesante cuando llegó Geoff Johns, créanme que no, tiene historias muy buenas antes, mucho antes de esto, como es este caso. El único problema que quizás tiene esta historia es que puede llegar a ser un poco lenta al principio, sobre todo por el especial. El especial que relanza la historia de Aquaman y hace todos esos cambios, está bien, esas secas. Y de hecho, personalmente, fue la razón por la que casi no leo esta serie. Llegaba a ser un poquito aburrido, pero era interesante esos cambios. Después del primer número igual, es un poquito lento, tarda en agarrar la onda y llega a ser hasta, no aburrido, pero sí tedioso. A partir del número 2 las cosas ya agarran rapidez, comenzamos a ver todo esto de la invasión, de cómo luchan contra esta invasión al punto de que ya estaba sitiada Atlantis cuando él llega. De hecho, lo curioso es que como tal, sin darles spoilers, la invasión no es la última parte de la historia. Porque, como les digo, esto funciona como un cierre para ese Aquaman previo a toda esa historia. Y eso está muy bien. Entonces, si eras de esos lectores que ha leído toda esa parte que es Aquaman volumen 1, volumen 2, sus aperturas en Adventure Comics, esto va a ser un cierre muy bonito. En cuanto al arte, debo decir que me encanta. No solo por el diseño, porque como muchas veces me escucharán decir, un buen dibujante de cómics no solo es alguien que sabe dibujar de forma estética, es alguien que sabe dibujar lo que está buscando la historia, le sabe representar y tiene una gran narrativa visual. Y aquí se nota. En varios momentos, como en la página anterior, veremos una forma de diagramar los paneles más tradicional. Veremos rectángulos y cuadrados, pero de repente se pondrá medio experimental el dibujo, teniendo situaciones como estas. Y algo que me gusta es que sabe dibujar increíblemente bien los combates, las emociones, todo lo relacionado a la acción, pero también sabe dibujar muy bien los momentos dramáticos. Sabe manejar el tiempo del cómic y su ausencia. Por ejemplo, aquí podemos ver, al mismo tiempo que estamos viendo las reacciones de Aquaman, estamos viendo cómo se acerca esta situación al punto crítico y cómo él se está dando cuenta. Es algo que solamente se puede en el medio del cómic, tener estas dos visiones a la vez sin estar siendo intercalado como el cine, por ejemplo, y funciona muy bien y el dibujante lo sabe reflejar de forma perfecta. El color también es fantástico, pero hay que hacer una nota, si van a comprar las ediciones en inglés más modernas, van a tener un recoloreado. Entonces, este color que es fantástico, que sabe hacer un ejemplo perfecto de la sombra, al mismo tiempo que es dramático, que se vea precioso, van a encontrarse con algo que se ve más o menos así. El que tener unos colores más saturados, en vez de parecer fondos reales, parecieran nada más colores puestos porque sí, como si fuera paint. Y es la parte que no me gusta. Hay otras imágenes como por ejemplo esta, donde podemos ver cómo el colorista hace una flor increíble las sombras. Aquí se puede notar, pero cuando tenemos este color digitalizado, las sombras parecen una especie de líneas que no se ve todo bien, se ven medio claras, con que traspasa el color, no sé. Creo que ese es el único problema que quizás tengo con esta serie, que cuando lo ves en las versiones modernas digitalizadas, el color se ve algo raro. Pero fuera de eso está muy bien. De hecho, esta es la serie con la que yo me introduje al personaje y con la que decidí a conocer más de él. Después leí otras cosas como la etapa de Peter Davis, que fue larguísima, y bueno, en general el volumen 5 de Aquaman. Pero esta para mí es el momento en el que Aquaman como tal, por eso les digo, es el final del Aquaman
de pre-crisis. Terminamos la historia de Mera, dejamos todo acá. Y de hecho, quienes quieren conocer el personaje por sus encarnaciones más modernas, hasta el volumen 7 o volumen 8, aquí se van a encontrar con una Aquaman muy diferente, no solo por todo este tema de que está encarcelado, que de hecho es un cambio introducido aquí, sino también por el hecho de que es un Aquaman que aquí aparte tiene que lidiar con toda la culpa. Entonces, ¿deberías leer Aquaman volumen 3? Sí, sí deberías. Es una muy, muy buena serie, aunque tiene un arranque un poquito lento.